Buenos días a todos. ¿No quiere que la grabe? ¿Listo? Bien. Sí, ahí se me había cortado. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. De golpe me desconecté. Les decía que hoy vamos a presentar un caso de miocardiopatía hipertrófica con obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo y vamos a actualizar un poquito el tema de ablación septal con alcohol como método alternativo de tratamiento. El caso lo va a presentar el doctor Federico Montiel, ya residente de segundo año del HPR de cardiología, y bueno, yo voy a estar a cargo de la actualización. Así que Federico, te escuchamos, es un caso del doctor Pablo Garófalo, que es el médico de cabecera del paciente, que también está presente en el Ateneo. Bueno, buenos días a todos. Más o menos la dinámica de la discusión del caso va a ser la presentación del caso, la presentación de algunos antecedentes y estudios que trajo el paciente y posterior hay en el medio un panel de comentarios. Y el caso clínico se trata de un paciente masculino de 66 años que consulta a consultorio de cardiología en realidad por dolor torácico. La enfermedad actual que relata el paciente es un cuadro que venía más o menos desde el año 2019, de episodios esporádicos inicialmente, que posteriormente progresan por Angor en clase funcional 2-3, asociado a episodios de disnea en clase funcional variable. El paciente además nos refiere que había consultado previamente en otras instituciones y con otros profesionales. Vemos que es un paciente hipertenso y glipémico. Los antecedentes que nos relata fue que tuvo una internación en otra institución por un síndrome coronario agudo en 2019, donde lo habían estratificado mediante una CCG que no tenía lesiones significativas. Un antecedente de una FA paroxística, también que se lo constataron en otra institución, en ese momento lo habían anticoagulado con dabigatran, y los antecedentes que empiezan a hacer en nuestra institución de un ACV isquémico que vino sintomático con una hemiparesia brachipleural izquierda en enero de este año. En esa misma internación y en contexto de solicitud de exámenes complementarios también le diagnostican un foramen oval permeable. Negado otros antecedentes y para destacar el paciente no era muy adherente al tratamiento, hacía las tomas de la regulación además no acataba las pautas que se le decían por el consultorio, pero bueno, esta es la medicación que venía haciendo: amlodipina, atorvastatina, aspirina, dabigatran como anticoagulante, bisoprolol, losartán y omeprazol. Rescatamos de la historia clínica el ecocardiograma, el examen físico del paciente. Lo único que teníamos para destacar es un soplo sistólico 2 sextos del mesocardio, sin irradiación, y no se aumentaba la intensidad con la molécula de Valsalva. El electrocardiograma, pido disculpas de antemano, no pude conseguir uno mejor, está bastante movido. Vemos un ritmo sinusal con una frecuencia de 6 latidos por minuto, intervalos de segmentos respetados dentro de parámetros normales, sin otras alteraciones a jerarquizar. Ahora sí, dentro de lo que era la historia clínica del paciente, vimos que en la internación de enero de este año, en nuestra institución, le habían solicitado un ecocardiograma transesofágico con la eventual posibilidad de cardioembolismo. Vemos que tenía una FEI del 57%, un diámetro diastólico de 49 con un sistólico de 34, un septum de 12 y una pared posterior de 11. Pero lo que se podía destacar era un aneurisma del septum intraauricular y un foramen oval permeable evidenciado por un pasaje de burbuja. Lo que también se podía ver era un gradiente dinámico obstructivo en el tracto exterior del ventrículo izquierdo. En base a los antecedentes del paciente, además del ángulo que relataba, en una de las consultas de consultorio hubo que derivarlo directamente a unidad coronaria para estudiarlo.
le habían solicitado troponina, que le dieron positiva sin delta de curva y lo certificaron mediante una cinecoronariografía. Todo esto fue en mayo de este año. Como podemos ver en la proyección craneal, que está a la derecha, vemos la arteria coronaria derecha, dominante, que da su rama de descendente posterior, sin lesiones. En la proyección de la izquierda vemos una oblicua derecha, caudal, vemos la descendente anterior, con una diagonal bastante grande, que nace bastante, un origen bastante alto, con un tronco corto. En la diagonal se ven algunas lesiones ateromatosas difusas, pero sin estenosis significativa. En la imagen de la derecha vemos una proyección caudal frente de la descendente anterior con sus diagonales, y una de la izquierda una proyección craneal derecha que vemos bien cómo despliega la descendente anterior y sus diagonales con un recorrido bastante profundo. En base al ETE que se había realizado previamente, una cinecoronariografía sin lesiones, se resolicita un ecodoppler cardíaco al paciente, esta vez transtorácico, y lo que se pudo evidenciar esta vez, bueno, tenía una fe conservada, pero vemos que el septum estaba a 18 milímetros con una pared posterior de 13, una severa hipertrofia del septum interventricular basal, un gradiente subaórtico que en condición basal generaba un gradiente bastante alto de 100 milímetros de mercurio, también tenía una moderada dilatación de la aurícula izquierda, una esclerosis valvular aórtica y una disfunción crónica grado 2. En base a estos hallazgos y como método complementario, terminó solicitando una resonancia cardíaca funcional, donde en la resonancia se termina detectando la radiocardiopatía hipertrófica. Vemos que tiene una muy buena fe, el 68%. La aurícula izquierda, que también estaba moderadamente dilatada. Lo que hallamos también es que tiene un ventrículo derecho levemente dilatado. El BI tenía un tamaño conservado con un índice de volumen de fin de diástole de 101 mililitros por metro cuadrado. La hipertrofia sectora asimétrica con una expresión cardíaca máxima en el sector anterior basal de 16 milímetros. Y lo que también se evidenciaba era el movimiento anterosistólico de la válvula nuclear anterior con la aceleración del flujo a nivel del tracto sanguíneo ventricular. Perdóname, Fede, ¿el primer eco que mostraste de cuándo era? Lo que mostré que era un ETE Gargi es de enero de este año. Es llamativo el cambio, ¿no? Sí. Así que bueno, tenemos un paciente de 66 años, ahora con la resonancia sabemos que es portador de una miocardiopatía hipertrófica, además de sus antecedentes de enfermedad paroxística, su sintomatología que viene agravándose, el ángulo y la línea de clase funcional variable. No sé si alguien solicitaría algún examen complementario más, pensaría directamente en la terapéutica. A mí, este paciente dijiste al principio que era un hipertenso de cierta jerarquía y que no era muy complaciente con el tratamiento médico. ¿Es así, Federico? La verdad que no era nada de tratamiento, lo que se podía ver era que la consulta del paciente básicamente no prestaba atención en las indicaciones y hacía cualquier cosa con lo médico. Una pregunta que se me ocurre, ¿no? Cuando uno tiene dos patologías que generan, una puede ser primaria, una hipertrófica primaria, o puede ser secundaria, una hipertensión arterial severa, no tratada. No sé si el paciente vino muy hipertenso, no recuerdo ahora, pero se me ocurre, a lo mejor Carlito Dumont, ¿me podés aclarar cómo hace para diferenciar un paciente, como suele pasar a veces en los deportistas que tienen corazón de atleta con mucha hipertrofia y lo desentrenamos para ver si la hipertrofia es primaria o secundaria? En este caso, si vos tenés un paciente con una hipertensión arterial de años, un paciente ya de más de 60 años, largo, que viene mal manejada su hipertensión arterial, tenemos chance de darle al tratamiento médico una oportunidad de que regrese la hipertrofia. ¿Hay alguna evaluación con métodos complementarios que te diferencie una patología de la otra? Se me ocurre en este momento preguntarte.
Tenés diferentes métodos para hablarlo, pero en este caso en particular era una hipertrofia bien asimétrica del septum basal con un movimiento anterior sistólico y una obstrucción subaórtica. O sea que eso no lo produce la hipertensión, ¿no? O sea, en este caso no queda duda. Ya el hecho que sea asimétrica, que se acompañe de movimiento anterior sistólico y una obstrucción subaórtica, ya te pone el sello de que es una miocardiopatía hipertrófica. Hay dos cosas que falta, quiero hacer. No. En este caso en particular no hace falta hacer más. La duda es por ahí en las hipertrofias que son más concéntricas o una hipertrofia difusa en alguien joven que vos tenés que diferenciarlo. Pero bueno, no es la característica de este caso clínico, ¿no? ¿En cuánto incide en una cardiopatía hipertrófica primaria el hecho de que tenga una hipertensión arterial no controlada? No está demostrado que vos, por tener una hipertensión no controlada, tengas una mayor expresión fenotípica de alguien que tiene una predisposición genética por mutación sarcomérica. Hay algunos trabajos que indican que a lo mejor un deportista que está haciendo mucha actividad física puede aumentar la expresión de una enfermedad que en otros casos puede mantenerse más solapada, como ocurre a veces en la displasia ritmogénica, ¿no? Pero no son datos que estén hoy corroborados con seguimiento a largo plazo. Y tampoco trae el dato de que vos por ser hipertenso seas más propenso a desarrollar esa predisposición genética. No hay evidencia con respecto a eso. Porque todos hemos visto pacientes hipertensos severos con hipertrofias severas, que vos los tratás adecuadamente y la hipertrofia regresa. Yo por lo menos he tenido muchos casos al respecto. Pero son hipertrofias en general más concéntricas. Esto es una hipertrofia. Y después tenés la hipertrofia basal que se ve habitualmente en la gente de edad, que es bien, una hipertrofia sigmoide del septum basal, en hipertensos en diabético, que en eso en general hay baja tasa de mutación sarcomérica. Y lo que se compromete habitualmente es solamente el septum basal. Y puede o no a veces asociarse de un movimiento anterior sistólico de la válvula mitral anterior, ¿no? Y que desde el punto de vista de la resonancia vos tenés manera de diferenciar, bueno, te cae una patología como esta, más allá de que tiene un patrón de obstrucción. ¿Tenés algún parámetro por resonancia para diferenciar entre lo que podría ser una hipertrófica secundaria a hipertensión de una primaria? En general, en la por mutación sarcomérica, en un 50-60% tenés realce. O sea, si vos tenés realce y el realce aparece en la zona de mayor hipertrofia o en la unión del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, te habla más de que una miocardiopatía hipertrófica. Lo que pasa es que solamente ocurre en un 50-60. O sea, si lo encontrás, te pone el sello, pero si no lo tenés, tampoco te lo excluye. ¿Me explico? Bien. Un comentario. Dos cosas. La primera es que quisiera opinar, es decir, hacer notar que este paciente está tomando amlodipina para la presión, cosa que no me parece adecuada en una miocardiopatía hipertrófica. Y la segunda, que a todo paciente que tenga una miocardiopatía de esta hay que hacer una estratificación de riesgo para muerte súbita. A mí no me da demasiado, pero me faltan elementos. Pero hay que hacerlo. Sí, de norma. Yo te digo, José Luis, concuerdo con vos. Siempre que vos tenés una obstrucción subaórtica, antes de hacer cualquier procedimiento hay que tratar de sacarle toda la medicación vasodilatadora al paciente. Todo lo que genere vasodilatación, el losartán, la amlodipina, le va a aumentar el gradiente. Y yo he visto pacientes muy sintomáticos que solamente con sacarle los vasodilatadores disminuye el gradiente y el paciente probablemente no necesite ninguna intervención. Eso por un lado. Y el hecho de estratificar el riesgo en alguien de 60 años, una hipertrofia del septum basal, es discutido. En general, todos los predictores de riesgo en la miocardiopatía hipertrófica ocurren en gente menos de 40-45 años, con lo cual es muy discutido si se justifica estratificar el riesgo en alguien añoso y cuando solamente está comprometido el septum basal. ¿Puedo hacer un comentario? Si quieren, como fui el médico de cabecera, tengo muchos datos para contarles. Muy largo, pero Carlito, una pregunta antes de hacer estos comentarios. ¿Vos has visto pacientes en resonancia como este sin realce o absolutamente nada más que hipertrofia? A mí me llamó la atención el caso mucho porque no me cerraban algunas cosas, amén del tracto de salida, el diagnóstico que hice, pero
pero me esperaba encontrar con otra resonancia o con algún mínimo realce, por eso mismo que vos dijiste recién. No, pero el realce en la hipertrófica ocurre en un 50-60%, no es una cosa muy frecuente. Y cuando son hipertrofias del septum basal, que es una hipertrofia que en general se asocia en la gente de edad con antecedentes de hipertensión y diabetes, primero Sí. es muy poco probable encontrar mutación sarcomérica, con lo cual probablemente estemos hablando de una miocardiopatía hipertrófica que tiene un origen no genético, y en general en estos no hay realce, uno suele no encontrar realce. Es la hipertrofia basal de la gente de edad. No se relaciona con aumento del riesgo de muerte súbita, y el único problema que genera es esta hipertrofia localizada por un efecto Venturi y a veces por un desplazamiento anterior del músculo papilar, genera obstrucción subaórtica y tiene gradiente. Y le da medicación para disminuirlo, y cuando no va, una opción es la ablación, ¿no? Pero tu impresión clínica es que es una hipertrófica o que es o es lo que decís recién, que es un acomodamiento del septo interventricular basal, que Bueno, no pero te cierra para hipertrófica. la hipertrofia del septum basal sigmoide entra dentro de las miocardiopatía hipertrófica. Es una miocardiopatía hipertrófica, es una hipertrofia septal asimétrica con un gradiente, que en general, cuando vos ves la correlación de este fenotipo con mutación sarcomérica, la probabilidad de encontrar mutación sarcomérica en esta población es menos del 10%. En los pacientes que vos encontrás, tenés un paciente de 40 años con una hipertrofia del septum que hace una panza hacia la cavidad ventricular, ahí encontrás un 70% de mutación sarcomérica. O sea, va a variar de acuerdo al fenotipo que vos tengas. Esta población añosa, pero lo llamamos miocardiopatía hipertrófica, tiene una hipertrofia basal, tiene un gradiente subaórtico, pero bueno, no hay en general una base genética, no se justifica en general la estratificación de riesgo de muerte súbita en esta población, y el gran problema que tienen es a veces generan gradientes importantes por la hipertrofia basal, y es una población que en general, como son añosos, y la hipertrofia del septum no es una hipertrofia de 25 o 30 milímetros, sino 17, 18, son los que son a veces muy pasibles cuando no responden con el tratamiento de ablacionarlos, ¿no? Si quieren un minutito, le hago un resumen de mi impresión clínica, que lo vi como médico de cabecera. Este paciente, en primer lugar, tenía una personalidad muy, muy especial, un paciente muy difícil, descreía de todo, muy poca adherencia. Se había hecho más de 5 consultas con cardiólogos, me vino a ver el consultorio, yo tardé mucho, obviamente le dije, espérame, porque eran muchos los antecedentes que tenía, había tenido esta internación por fibrilación auricular, estaba anticoagulado, con un foramen oval dudoso que en su momento se descartó. Pero bueno, el paciente, cuando yo lo vi, me había relatado que la noche previa tenía un dolor, pero típico en reposo, que se le iba al cuello y a la espalda, por lo cual hice revisar y hablé con Claudio para revisar la coronariografía, que se reestudió, dio coronarias normales. Lo que me llamó la atención del examen físico fue ese soplo, que para mí era un poco más de 2 de 6, que como decía Federico, un soplo eyectivo bien sistólico intenso. Bueno, lo cité a la tasa del paciente, le repetí el eco y ahí le descubro este gradiente subaórtico. Me llamó mucho la atención en los ecos previos que no se habían tomado conducta. Al paciente, le digo, bueno, según la clínica que venía, con esta disnea progresiva, con esta angina de pecho, el paciente además, bueno, por sus características, como les cuento, quería tomar Viagra, no estaba beta bloqueado. Lo primero que hice fue darle beta bloqueante, prohibirle el Viagra, pero bueno, muy especial. Le acomodé la medicación, siguió con la anticoagulación porque en verdad recién lo veía y no quería hacer tantos cambios, y bueno, un poco de acuerdo a esta clínica y a estas imágenes, luego de la resonancia, decidí hablar con el servicio de hemodinamia, con Claudio, revisar, y con Ignacio, los dos trabajaron muy bien en esto. Revisamos la coronariografía para ver si tenía alguna alternativa terapéutica, porque el paciente estaba francamente sintomático. Así que bueno, es un poco resumen. El paciente aumenté, quedó con bisoprolol de 10, llegó a tener 15 de miligramos por día, siguió anticoagulado. La amlodipina la saqué en su momento, como muy bien dijo José Luis. Y bueno, y ahí ahora, si quieren, después ya les comenta Claudio cómo recibió el paciente o cómo recibió el servicio de hemodinamia.
Sí, realmente es un paciente que nosotros ya conocíamos, ya lo habíamos estudiado las coronarias, y este paciente es realmente muy particular, tiene una personalidad muy particular. Él, como dijo Fere, había tenido una IT, y en realidad el primer contacto que tuvimos con el paciente fue, lo habían derivado al servicio de hemodinamia porque tenía un foramen oval permeable, y tenía una indicación hecha por un neurólogo de cierre del foramen oval. Y cuando lo recibimos al paciente, interrogándolo bien, él había tenido una primera internación en el Sanatorio Parque por una fibrilación auricular. Esa fibrilación auricular se le había repetido en las intercurrencias de esos episodios de fibrilación auricular, hizo el evento neurológico, lo anticoagulan, el paciente después lo discontinúa. Y después vuelve a internarse en el HPR con un evento neurológico, pero no comenta que ya le habían detectado una FA y lo habían anticoagulado. O sea que automáticamente cuando detectamos eso, el paciente tenía indicación de anticoagulación y no de cierre del foramen oval. Ahí después yo ya no lo seguí más, no lo vi más, hasta que Pablo me lo mandó con esta sintomatología y con la probable indicación de una ablación septal por la sintomatología del paciente. Pero realmente es un paciente muy, muy difícil, muy difícil, muy complicado. Muy poco adherente al tratamiento y muy complicado en el trato, muy difícil de hacerle entender todo. Sí, sí, realmente fue un logro que el paciente acepte hacerse algún procedimiento. No sé si José Luis quería hacer algún comentario sobre la medicación y quinio. Le No, habían dejado a mí el anticoagulado. comentario es tema de otro Ateneo, pero lo del FOP y la FA en un paciente de esta edad, siempre a mí, por lo menos, el tema del FOP en este tipo de pacientes me genera dudas si nosotros lo consideramos para los accidentes isquémicos en pacientes jóvenes, los criptogénicos, ¿qué pasa cuando aparecen estos pacientes? ¿Qué jerarquía? Siempre me generó esa como ambigüedad, es decir, es una patología que también está prevalente en gente grande y que tiene FA, entonces uno se confía que lo anticoagulo y al FOP lo descarto en estos casos. Son esas cosas que, bueno, son tema de discusión para otro Ateneo con la gente de neurología. Pero con respecto a la medicación está bien, es un paciente para beta bloqueantes. Y bueno, obviamente si no mejora al controlarle adecuadamente la presión arterial y por las sintomatologías y con coronías normales, tiene todos los parámetros para pensar en tratar de liberarle el tracto de salida. Parece que es correcto. Una de las cosas, José Luis, que te recomiendan todas las guías, digamos, antes de pensar en un tratamiento de reducción del tabique interventricular, es evaluar bien el riesgo de muerte súbita, digamos, digamos, fundamentalmente si hay que colocarle un cardiodefibrilador al paciente o no, digamos, ¿cómo lo evalúas esto? ¿Qué tipo de estudios le haces? ¿Cómo sería una correcta evaluación antes de considerar una terapia de reducción del tabique? Lo que pasa es que ya lo acaba de decir Carlitos, yo ese concepto no lo tenía, pero Carlitos habla de que en los pacientes añosos, que es verdad, la incidencia de muerte súbita disminuye mucho cuando tienen una patología de tantos años, si tiene tantos años de evolución, pero habitualmente si no tiene que estratificar el riesgo requiere por lo menos de la evaluación del grosor septal, de la existencia de gradiente, hacemos un Holter para evaluar la existencia de arritmias ventriculares y por supuesto los datos importantes de la historia como son que haya tenido síntomas como síncope o antecedentes familiares de muerte súbita. Digamos, eso se construye en torno a un índice que estamos usando que es que lo tiene la Sociedad Europea, que lo hizo la Sociedad Europea, está publicado, y de acuerdo se evalúa súbita. Pero en este caso, como acotó Carlitos, lo que me parece interesante, en este paciente, dadas las características de edad, pierde valor un poquito ese tema de estratificación. Yo no tenía ese concepto, pero bueno. Sí, pero vos fijate, José Luis, agarrá la guía de la sociedad, el calculador de la Sociedad Europea, y vos ponele la edad del paciente, ponele 35 años,
con todas las variables que vos tenés, 18 de septum, gradiente subaórtico, bueno, después todo el resto normal, y ponerle la edad que tiene el paciente. Va a ver cómo el riesgo te baja de indicar un CDI a no indicar nada. La edad es un factor fundamental. Jugá cambiando sí, la en edad. eso- Ahí lo acabo de todos hacer, los- Carlitos. Acabo de hacer lo que dijiste Sí. vos. El paciente tiene un riesgo de muerte súbita del 2% con su edad. Y no estaría recomendado entonces el CDI. No. Si cambiamos a 30 No. años, el riesgo es mayor al 4% y ya te consideran que deberías Yo implantarle un CDI. hago una pregunta. Bien. Por eso la edad es una variable, y aparte vos tomás el estudio que hizo Montserrat de taquicardia ventricular no sostenida, la estratificación de riesgo, menos de 40 años le dio significativo, más de 40 no. Si vos tomás el espesor septal, el trabajo de Soraya en la Clínica Mayo, más de 30 milímetros, le dio menos de 40 años, más de 40 años no. La respuesta normal de la presión con el esfuerzo, menos de 40 años, más de 40 años no. O sea, todas las variables de estratificación de riesgo son significativas en población joven. Por encima de los 40 a 45 años no tiene ningún tipo de relevancia. Por eso la edad es un No, factor importante. Carlos, yo no dudo que la edad sea un factor relevante, pero yo creo que de alguna manera, más allá de todo eso, yo lo haría igual el score para asegurármelo. Si este paciente no es el caso, por más que tuviera 60 años, tiene un síncope, se cambia radicalmente el pronóstico. No, está bien, pero bueno, depende un poco del que cuadro hacerlo, lo hago. clínico. Por supuesto que, bueno, yo y el coincido septo, con vos. Pero yo creo que es importante lo que te digo de la caracterización fenotípica. No es lo mismo una miocardiopatía hipertrófica septal con una panza hacia el ventrículo izquierdo que tiene 25 milímetros y otra la hipertrofia sigmoidea de 17-18 milímetros que tiene este paciente. Son dos fenotipos completamente diferentes. En uno se justifica la estratificación y en otro en general no. Okay. Con respecto a una pregunta, José Luis, que nos pasó en otro paciente, uno tendría que tener en cuenta la posibilidad de un bloqueo auriculoventricular en este tipo de intervenciones. Hay que evaluar algo al respecto, hay que estar preparado para cualquier complicación de ese tipo, o la incidencia puede ser baja al respecto. La incidencia, si no me equivoco, y Claudio lo puede reforzar, está alrededor del 10%. Y evidentemente, si un paciente tiene un QRS angosto sin trastorno de conducción intraventricular, tiene menos posibilidades de que si va a una ablación septal donde podemos dañar fundamentalmente la rama derecha. Y el paciente tiene, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda previo o tiene algún trastorno previo de conducción. No conozco ningún trabajo que haya evaluado predictores, pero sí que el riesgo creo que está alrededor del 10%, ¿no, Claudio? Sí, así es, sí. Perdona, un comentario cortito a lo que dice José Luis. Hay algunos predictores, José, y son los que vos dijiste. Bradicardia, bloqueo, en este caso bloqueo de rama derecha. Es lo mismo que cuando se hacen los implantes transvalvular, en donde la relación del sistema de conducción, en este caso con el septum, y es la división de las dos ramas, es muy importante. Entonces, como dijiste, bloqueo de rama derecha, en este caso, QRS ancho, son distintos predictores. Y hay alto riesgo, Claudio lo va a decir, hay muchos bloqueos que se resuelven, digamos, espontáneamente en las primeras 24 horas. El tema es qué porcentaje de pacientes queda con bloqueo, y esos son los que deberíamos pensar para un marcapaso definitivo. Bueno, en la serie que dijo Carlos, la de Soraya, la Mayo Clinic, son desde el 20% la utilización de marcapaso definitivo después de una ablación con alcohol. Sí, yo tengo... A ver, hay series donde la incidencia de necesidad de marcapasos es casi del 30%. Lo que pasa es que cuando se perfeccionó la técnica y se empezó a hacer ecoguiada con microburbujas, ahí la magnitud del daño disminuyó muchísimo y también trajo aparejada una reducción muy importante de la necesidad de colocación de marcapasos. En la mayoría de los metaanálisis que están publicados está alrededor del 10%, que sigue siendo superior al de la cirugía, ¿no? Pero es del 10%, Juani. Hola. Sí. ¿Se escucha? Estamos todos impactados. Sí.
Una pregunta, Juani, que siempre, a lo mejor creo que te lo pregunté el otro día. Yo sé, esto se lo pregunté a un electrofisiólogo que trabaja en la Clínica Mayo, que trabajó mucho tiempo al lado de la gente que hace la cirugía. ¿Hay evidencia de si tanto la ablación septal como la cirugía en este tipo de en pacientes con miocardiopatía hipertrófica reduce la incidencia de muerte súbita? No. Mire, no sé, este paciente tiene 17, 18, ¿no? Si bien era hipertrófico, no era extremadamente grande, por lo menos yo los estudios los pude ver a medias porque estaba con el demonio corriendo, pero no me pareció ser esa que Carlos mencionaba, que hace una rodilla enorme sobre la válvula, que son los que más se benefician, ¿no? Que tienen 25, 22, 25, 30. Y son los que más se benefician porque tienen un SAP importante. ¿Me escuchan? Sí, sí. Lo que sí, a ver, la aparición en la serie por ahí puede ser, como dice Claudio, los últimos estudios, la verdad que no los leí. Yo participé con Mariano Brancic en la formación de una especie de relato para el consenso de la SAC del 2016, así que yo la data que puedo manejar es la data que recogimos en ese momento. Después es algo que yo dejé de estudiarlo. En ese momento, la ablación con alcohol producía, o por lo menos lo que se mostraba, que produce una necrosis, que es un sustrato arritmogénico y que no pasa con la cirugía. La necesidad incluso de marcapasos en cirugía es menor del 2%, de marcapaso definitivo estamos hablando. Y depende del gradiente que le queda al paciente después del procedimiento. Con la ablación con alcohol está entre un 4 y un 4.5 la posibilidad de arritmias malignas. Con la cirugía está por debajo del 1, entre el 0,2 y el 0,9% por año, ¿no? Estamos hablando, por año. Y en el mismo estudio de la Mayo Clinic, el gradiente luego de la ablación con alcohol dio como predictor independiente tanto de mortalidad como de reintervención, teniendo en cuenta que hasta un 25% de los pacientes que se ablacionan con alcohol necesitan una nueva ablación. Y eso aumenta obviamente lo que es la probabilidad de aparición tanto de arritmias como de bloqueos y necesidad de marcapaso definitivo. Yo no sé si este paciente era un candidato quirúrgico, porque, a ver, estoy viendo la resonancia y sí, se ve la hipertrofia. Bueno, tenía SAM, ¿no? Eso es algo que con la cirugía se modifica, se corrige, y por ahí con la ablación con alcohol no tanto. Pero no sé si es un claro candidato quirúrgico. Podría haber, tal vez haberlo charlado antes, me hubiese gustado, pero bueno, se dio así. Pero bueno, falta que nos muestren la resolución. Debe haber quedado muy bien, me imagino. No, con respecto, José Luis, con respecto a la pregunta que hiciste vos, en la Clínica Mayo, Omen, que es un poco el que sigue los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, ellos hicieron un seguimiento de todos los pacientes que tenían operado en estos últimos 10, 15 años, y vieron que la población operada, no eran con ablación, que habitualmente es gente joven con hipertrofias significativas, cuando ellos comparaban las curvas, y muchos ya tenían la implantación de un CDI, comparaban las curvas de sobrevida, vieron que el paciente cuando ya estaba operado y se le disminuía la obstrucción subaórtica, realmente la descarga del CDI y los eventos arrítmicos eran exactamente igual que alguien que tenía miocardiopatía hipertrófica sin obstrucción, desde el punto de vista del riesgo arrítmico y de insuficiencia cardíaca. Tiene el sesgo que es una cuestión retrospectiva, ¿no? Pero todo indicaría que vos operándolo a esta población lo ponés en una situación de riesgo menor, le sacás un gatillo muchas veces para el evento arrítmico que es la obstrucción subaórtica significativa.
Pero bueno, eran todos pacientes operados, no eran con ablación, con hipertrofias importantes y una población joven. Y con respecto Sí, a lo eso que me dice lo... Juan, y yo un poco, me parece a mí que acá hay una población. Lo importante en esto es el cardiólogo clínico especialista en el tema que ve. Yo creo que hay una población que va para ablación septal y una población que va para miectomía. En alguien joven Seguro. de 25 o 30 milímetros, uno se indicaría más y está recomendado así para una intervención quirúrgica, porque no podés generarle todo un infarto del septum para adelgazarlo, pero en gente añosa con estas hipertrofias localizadas basales, por lo menos la experiencia que tenemos, Claudio ya ha hecho varias, y la resolución y la mejoría de los pacientes es sustancial con muy buenos resultados. Está la complicación del marcapaso, pero bueno, realmente la mejoría sintomática, que es lo que uno busca en esta población, es significativa, ¿no? Yo creo que hay un nicho para las dos prácticas. Una pregunta, Pablo, ¿y el paciente cuando le cambiaste el tratamiento fue evaluado después cómo evolucionó? Cuando le sacaste la amlodipina, aumentaste los beta bloqueantes. Estás mutado, Pablo. Pablo, tenés el micrófono cerrado. Ah, sí. Ahora sí. No, lo que decía era que prácticamente pasó una semana desde que yo lo vi por última vez, le aumenté los beta bloqueantes hasta que Claudio, el servicio de hemodinámica, lo intervino. O sea que no lo pude seguir en el interrogatorio. Pero yo le quería también hacer un comentario y una pregunta también a José Luis y a Diego, en cuanto, bueno, primero reforzar la idea que para mí, al menos, sí, he visto muchas hipertróficas con obstructiva y nunca vi una con estos espesores de 16, 17. La mayoría fueron de 20, 22, 23 milímetros. O sea que, bueno, sí, nunca me cerró, como va a ser una hipertrófica pura. Después, más o menos, la medición fue muy compatible con la resonancia. Tenía una aurícula izquierda moderadamente dilatada, tenía una insuficiencia mitral excéntrica, bien típica de la obstrucción del tracto de salida. SAM tenía una insuficiencia aórtica, la válvula era tricúspide. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, preguntarle a José Luis y a Diego en cuanto al sustrato de la fibrilación auricular. ¿Ustedes lo pueden atribuir a esa aurícula izquierda dilatada porque el paciente es hipertenso o a su patología? ¿Cómo seguirían ahora? De ahora en más, lo seguimos, recordemos que tuvo una IT, que tuvo una ACV menor. ¿Cómo seguirían ahora con el tratamiento, con este paciente? Después seguimos, si quieren, comentando el postprocedimiento. No sé, Diego, ¿querés contestar vos? Bueno. Sí. Dale. Dale, José. O como quieras. No, No, a ver. Habla, Diego, habla. Voy. No, lo que iba a decir es, en la evaluación, uno cuando evalúa un paciente con fibrilación auricular, tiene en cuenta muchas cosas. Y como se mencionó, el tamaño de la aurícula, el tiempo de la fibrilación auricular. Para nosotros cabe todo más valor el grado de fibrosis, si pudiéramos tener para poder valorar la fibrosis a nivel auricular. Se mencionó que es un paciente poco adherente. Puntualmente, cuando veo los pacientes potenciales para un aislamiento de venas pulmonares, y como se menciona, hay muchísimos factores cardíacos y extracardíacos, inflamatorios. Entonces, probablemente sea un paciente que ahora haya que corregir su parte de su hipertrofia dinámica, y yo seguiría con tratamiento médico, por supuesto anticoagulado. No sé si sería un candidato ideal para puntualmente un aislamiento de venas pulmonares, pero sí anticoagular y seguramente antiarrítmicos, ¿no? Bien. ¿Te parece, Fede, seguir con la resolución del caso? Bueno, básicamente la terapéutica y resolución del caso, llevado a través de la técnica de relación central con alcohol. Lo que podemos ver en esta diapositiva es una conducción que la terminal derecha, donde podemos ver el catéter tic-tac en el ventrículo izquierdo para la respiración simultánea de los gradientes en la aorta y el ventrículo izquierdo. Se utilizan múltiples accesos en el lineal derecho, después de que se progresa en el catéter tic-tac, un lineal izquierdo por donde se progresa el catéter terapéutico para la relación fiscal, donde además se va a utilizar un
un valor especial que es over the wire, donde se va a tener la cuerda contraria hacia la primera septal. También se coloca un marcapasos transitorio a través del catéter por abordaje lineal anterior del eje. Lo que podemos ver en estas curvas de presión, las curvas amarillas son el registro electrocardiográfico, las curvas azules son los registros de los gradientes del ventrículo izquierdo y las curvas rojas son de los gradientes de la aorta. Fede, se te escucha medio, a lo mejor te tenés que acercar un poquito más. Antes se te escuchaba mejor. ¿Me escucha mejor, Claudio? Ahí está mejor. ¿Estamos? Bien. Los registros que vemos en estas curvas, el registro electrocardiográfico está en amarillo, después vemos los registros de curvas en azul, que son los gradientes del ventrículo izquierdo, y los registros de curvas en rojo son los gradientes aórticos. Como podemos ver, el paciente tenía un gradiente basal bastante elevado de 120 milímetros de mercurio. Lo que podemos ver en esta siguiente diapositiva es la extracción producida por el tercer pigtail a nivel del procedimiento. Vemos cómo se incrementa en sí el gradiente post-extrasístole hasta casi 270 milímetros de mercurio, y esto es bastante compatible con la miocardiopatía hipertrófica y la rigidez del ventrículo izquierdo. No sé, Claudio, si quieres agregar algo de la parte de las curvas. No, está perfecto tu descripción, Fede. Muy bien. Lo que podemos ver acá es a nivel de la primera septal, el catéter over the wire que se va a utilizar. Es un catéter que produce una función a nivel de la primera septal en realidad, y tiene una punta fenestrada donde se va a instilar el alcohol. Por lo general se utiliza 1,5 mililitros de alcohol al 95%. En la imagen del ecocardiograma transesofágico a nivel del intraprocedimiento podemos ver el gran gradiente que presentaba a nivel del tracto salida del ventrículo izquierdo y el Asia también, que se podía ver en la mitad. En estos dos videos vemos el gradiente pre-procedimiento, vemos el gradiente bastante elevado que tiene el paciente. No, pero me lo llevo. Y en el post-procedimiento vemos cómo hay una disminución de lo que serían los gradientes de presión a nivel del tracto salida del ventrículo izquierdo y el ACE producido en la válvula. No sé, Pablo, si querés agregar algo de este intraprocedimiento. Sí, bueno, era la primera vez que hacía uno. Claudio me iba guiando mucho. Claudio me dijo que realmente para él fue muy importante el ETE durante el procedimiento. Yo lo primero que noté cuando Claudio ablacionó la primera septal es una disminución. El segundo video no corresponde, es otro, Federico, pero bueno, no importa, más o menos. Lo que primero noté fue una disminución de la insuficiencia mitral, que claramente se redujo. Y después, bueno, todos sabemos que para medir el gradiente tenemos que usar algunas ventanas en ETE distintas, transgástricas, no lo podía medir. Claudio me dijo, no, quédate tranquilo que acá lo estoy midiendo, y bajó francamente. Así que bueno, lo primero que noté fue una reducción de la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica continuó igual, y bueno, no demasiados cambios que la ampliación del tracto de salida, pero sí. Claudio me comentaba cómo iban midiendo los gradientes, cómo se redujo el gradiente, que lo mide con exactitud, ¿no es cierto?, con los catéteres. Y acá realmente la importancia de la guía con ETE o con eco transtorácico, que también se puede hacer, pero con ETE, teniendo el paciente dormido, es mucho mejor la imagen del septum y sobre todo el realce que se ve cuando uno inyecta las microburbujas. Si querés, pasá de nuevo esa imagen, Fede. Yo no sé si se ve tan bien el realce, lo querés a lo mejor describir vos, Pablo, pero lo que tratamos de ver es que realmente el contraste ecográfico vaya justamente a la porción del septum que hace contacto con la valva anterior de la mitral, cuando el punto de contacto del SAM, y que no vaya a otro lado, que no estemos embolizando o necrosando alguna porción del ventrículo izquierdo que no queremos, como un músculo papilar o pared anterior. Entonces es muy importante porque por ahí lo que queremos es que la responsable es la primera septal y a veces es la segunda, o una septal que nace de una diagonal. Entonces la guía ecográfica es fundamental para esto.
Sí, sí, así es, Claudio. Vos me enseñaste eso y estuvimos atentos a esa región. Y realmente tuvimos muy justamente. buena imagen, realmente lo pudimos hacer muy bien, ¿sí? Continúa Fede y ahora vas a ver ahí, sí, cómo cae el gradiente prácticamente a cero, ¿no? Muestran básicamente las curvas que el gradiente disminuye. Y bueno, básicamente el procedimiento se llevó a cabo con exitosamente 10 minutos posterior a la primera instilación de alcohol. Se retira el balón over the wire y se ve que no se ve la primera pista en el mundo. Como evolución del paciente evolucionó muy bien, usó solamente 4 días de internación por el procedimiento, tuvo un pico de CPK de 800 y la medicación al alta fue amlodipina, aspirina, el semántico doblado con dabigatran, beta-bloqueado con bisoprolol y los antiinflamatorios. Gracias. Bien, bien Fede. Claudio, una pregunta. Sí. En digamos, tu protocolo de trabajo, ¿cuántos días le dejas un transitorio teniendo en cuenta que están descritos los bloqueos tardíos? Mira, vos fíjate que las recomendaciones, algunos te recomiendan dejarlo 4 horas, otros te recomiendan dejarlo 12 horas en pacientes de alto riesgo, eso que nombrabas vos, aquellos que tenían bloqueo de rama derecha o bradicardia previa. Pero en nuestro primer caso, nosotros tuvimos un bloqueo AB al segundo día. Así que nosotros como regla lo dejamos 24 horas como mínimo. Pero te digo, lo dejamos más de lo que recomienda la mayoría. Ok, Claudio, gracias. vos que tenés experiencia, ¿en cuántos pacientes el bloqueo de rama derecha por procedimiento has visto? ¿Es común? ¿Es frecuente? ¿Es más o menos idea? Perdóname. Vos procedimiento, Sí. ¿en cuántos pacientes salen con bloqueo de rama derecha? Agudo. No, lo que más vemos es bloqueo de rama izquierda, más que bloqueo de rama derecha. Ajá, ajá. Pero te digo, nosotros ahora, Ignacio tiene los datos de los pacientes que hemos hecho. Creo que marcapaso definitivo solamente tuvimos 2 pacientes que llevaran marcapaso definitivo. Sí. Y la mayoría de los pacientes no hizo un trastorno de conducción definitivo. A lo mejor transitorio dentro de la sala, pero que revirtió rápidamente. Claro. Sí, fueron 7 pacientes con un gradiente basal promedio de 100, con una reducción, digamos, a 25 milímetros de mercurio en promedio, o sea, un 75% de reducción de los gradientes basales. Y como dijo Claudio, fueron 2 casos de marcapaso definitivo y hubo también 2 pacientes que hicieron un rama derecho. Eso es más o menos la casuística en 7 pacientes. Ignacio, y de esos 2 pacientes que terminaron el marcapaso definitivo, ¿tenían un trastorno previo de conducción? No lo tengo acá descrito, porque la base la estamos armando recién con lo Gigi tenía. Menegaso. Pero no lo tenía, ¿eh? No lo tenía, yo recuerdo bien, no lo tenía y la primera paciente no la tenía. Y para darle el gusto a Juani, estamos por arriba del 20% de indicación de marcapaso, Juani y nosotros. No, a mí no me da el gusto. Yo simplemente pienso que hay pacientes que tendríamos que discutir. Nada más. Sí, también hay pacientes que operan a ustedes que tendríamos que discutir, pero eso, si querés, lo charlamos en privado. No hay ningún paciente que yo haya operado que haya necesitado discusión y que no lo haya discutido. Bueno, ok. Yo, ninguno. Ok. Bueno. ¿Algún comentario más antes de que pasemos a la actualización? Si quiere les cuento cómo sigue el paciente, que ya lo volví a ver. El paciente mejoró la sintomatología, sobre todo la disnea.
francamente se le fue, sube escalera, camina 4 o 5 kilómetros por día sin disnea, lo que sí sigue con algunos dolores, pero ya no tan típicos como antes, lo cual me llama la atención, no le di demasiada importancia, pero lo que sí mejoró francamente fue su disnea. Y le hice un ecocardio al mes más o menos de control, aumentó el gradiente, que esto es habitual porque hacen todo un remodelamiento, ahora en este momento estaba con un gradiente basal de 40, 50 milímetros de mercurio, depende de los latidos, pero el paciente lo que sí había mejorado mucho es la clase funcional, su sintomatología, y bueno, y obviamente está mucho más tranquilo. Pero bueno, un poco acá en esta sala de expertos, saber cómo seguirían ustedes con la medicación. Bueno, ya más o menos me contestó José Luis y Diego. O Carlitos, si como vos que hacés miocardiopatía, ¿qué te parece? ¿Cómo lo seguirías? Y probablemente habría que sacar la amlodipina, ¿no? Ajá. Eso creo que no le viene bien. Bárbaro. Carlos, algo para agregar a su tratamiento? No, esperar. Lo único, probablemente lo menciona el Claudio ahora, por ahí el remodelado que ocurre después de la ablación, que el gradiente va a seguir descendiendo con el tiempo y uno espera también una mejoría sintomática hasta los 6 meses del año, puede seguir mejorando. O sea que lo que uno ve ahora no es una fotografía de que va a quedar así, a veces sigue mejorando con el transcurso del tiempo porque se va remodelando y adelgazando más el septum. Probablemente esto lo mencione Claudio ahora en la actualización. Bárbaro. Bien, solamente una pregunta, Higinio y Carlitos. Hicimos otra ablación ahora más recientemente y yo no la controlé, esto fue hará 10 días. Si la vieron a la paciente, a ver cómo anduvo. ¿La controlaste, Higinio? O Carlitos, no sé si vos la viste. No, yo no la vi, pero me había comentado Higinio, que creo que le comentó ahí a los chicos en unidad coronaria, a Juliana, y que está mucho mejor desde el punto de vista de su sintomatología, tuvo una notable mejoría. Bien. Perfecto. No, realmente los casos, o sea, nosotros no tenemos una casuística muy importante, pero los casos que se han hecho, uno ve una mejoría sintomática importante de los pacientes. Realmente, desde el punto de vista de la calidad de vida, se ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. Bueno. Voy a compartir pantalla, no sé si se ve. ¿Se ve lo mío? ¿Lo pueden ver? Sí, perfecto, Claudio. Bueno, primero para remarcar, sobre todo para aquellos que están en formación, que la ablación septal no es un tratamiento para prolongar la vida ni para prevenir muerte súbita. Es solamente un tratamiento que esté indicado para aquellos pacientes que tienen síntomas refractarios a consecuencia de la obstrucción por la hipertrofia septal. Por lo tanto, es un tratamiento que no está indicado en pacientes oligosintomáticos o asintomáticos, definitivamente. El objetivo del tratamiento, yo lo voy a describir brevemente la técnica, es disminuir el gradiente a nivel del tracto de salida ventricular izquierdo, y lo que hacemos es el mecanismo es producir un infarto controlado a nivel del septum interventricular. La caída del gradiente se debe inicialmente a un deterioro de la contracción, por eso lo vemos rápidamente en sala de hemodinamia, pero posteriormente, como lo comentó Carlitos, el gradiente sigue disminuyendo porque la pared se va adelgazando y fibrosando. Esto lleva a que el ventrículo izquierdo vaya aumentando de volumen, la insuficiencia mitral también disminuye, y el paciente puede ir mejorando sus síntomas con el correr de los meses. El antecedente de esta técnica viene desde la observación y nada más de observar que pacientes que tenían infartos septales espontáneos mejoraban su sintomatología y mejoraban el gradiente a nivel del tracto de salida ventrículo izquierdo.
Se empezaron a hacer pruebas, ocluyendo la primera septal durante 5 minutos, y se demostró que el gradiente disminuía, y la primera ablación septal con alcohol se realizó en 1995. Es una técnica que bueno, ya tiene 27 años, ¿no? Si no estoy contando mal, desde la primera aplicación. Como les dije antes, está indicado solamente en pacientes severamente sintomáticos, que sean refractarios a tratamiento médico óptimo, o muy sintomáticos o con intolerancia a la medicación. El síncope o la hipotensión inducida por el ejercicio también sería una indicación. Esto por ahí sería también para la discusión, pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística a repetición, y fundamentalmente es una técnica que, como toda técnica endovascular, tiene su fuerte en pacientes que tienen un riesgo elevado para cirugía cardiovascular. Desde el punto de vista ecográfico, acá es muy importante las imágenes para decidir el procedimiento. Se recomienda tener una relación septum parén posterior de 1.3 y un mínimo de 18 milímetros de grosor del septum. Se postula también que los septums muy gruesos, de más de 30 milímetros, no son buenos candidatos para la ablación septal. Estos pacientes en general ya tienen bastante componente de fibrosis, y probablemente la ablación septal no sea tan efectiva. Por eso en los septums muy gruesos está más indicada la miomectomía quirúrgica que la ablación septal. Tenemos que tener un gradiente de reposo de por lo menos 30 milímetros de mercurio o provocado de por lo menos 50, demostrar el movimiento anterior sistólico de la mitral, y la insuficiencia mitral no tiene que pasar de moderada. Los pacientes que tienen insuficiencia mitral de grado severo están contraindicados. Estos pacientes tienen que ser referidos para tratamiento quirúrgico. Con respecto al procedimiento, el paciente que va a ir a una ablación septal debe mantener la medicación, ya sea betabloqueante o canceriostagonista, hasta el momento de la intervención. Y como lo dijimos antes de la intervención se debe evaluar exhaustivamente el riesgo de muerte súbita, ya que esta no es una terapéutica para disminuir este riesgo o la sobrevida del paciente, solamente para mejorar su clase funcional. Este es un procedimiento que se hace con anestesia general, fundamentalmente porque se hace guiado por ETE y fundamentalmente porque duele. Lo estamos infartando al paciente, duele y duele mucho. Entonces es muy importante la anestesia general y un protocolo de sedación y analgesia posterior al procedimiento, porque el paciente va a seguir con dolor una vez que llegue a la unidad coronaria. Generalmente se utilizan, como lo comentó Federico, 2 accesos arteriales. Uno, se coloca un catéter en el ventrículo izquierdo para medir el gradiente y monitorear las variaciones del gradiente, que tiene que ir cayendo a medida que se genera isquemia y posterior lesión cuando se inyecta el alcohol. Y el otro es el catéter terapéutico, en el que se coloca en el ostium del ventrículo del coronario izquierdo, y a través de lo cual vamos a después a canular selectivamente la arteria septal. También necesitamos un acceso venoso para implantar un marcapasos transitorio, que es rutinario, hay que colocarlo siempre, y preferiblemente por acceso yugular, porque debe estar todos sabemos que es un acceso más estable, y el paciente va a ir a unidad coronaria con el marcapasos todavía colocado. Como decíamos, la frecuencia de bloqueo AV es entre el 10 y el 30%, y lo que es ideal como marcapaso transitorio es contar con un marcapaso bicameral. Lo vimos el otro día, en la paciente que comentábamos recién, que estuvieron viendo Higinio y Carlitos, se bloqueó, y en el momento que se produce el bloqueo no pasó nada porque arrancó el marcapasos transitorio, pero nosotros tenemos unicameral. Pero pudimos ver que de un gradiente 0 que había caído, esta mujer tenía un gradiente preprocedimiento muy alto también, cayó prácticamente a 0 con la ablación, pero cuando pierde la contribución auricular el gradiente vuelve a aumentar significativamente. Entonces esto te demuestra lo importante que es la secuencia auricoventricular en la estimulación. Y si se pudiese contar con marcapasos transitorios bicamerales sería lo ideal.
se canula profundamente la primera septal, primero con una guía, después se avanza un baloncito como lo mostró Federico. A través de ese baloncito se van a inyectar las microburbujas, que fundamentalmente las fabricamos agitando una solución que tiene un poco de contraste, un poco de sangre y aire fundamentalmente. Con eso conseguimos las imágenes que podemos ver, fíjense cómo realza acá estas imágenes de ETE, y tenemos que observar justamente que el contraste va al punto del SAM, que es justamente la zona que queremos dañar. Este es otro ejemplo de una imagen donde estamos en el sitio adecuado, y esta es una imagen donde estamos en un sitio no adecuado, al igual que esta donde se tiñe el músculo papilar. En esos casos hay que buscar otra septal que probablemente sea la que mejor se localice anatómicamente con la zona que queremos ablacionar. El target es hacer, como ya les dije, lesionar el miocardio que está en el contacto con la valva anterior de la mitral y lograr este objetivo con la menor cantidad de necrosis posible. Esto lo hemos logrado gracias a la guía del ecotrans esofágico. Más o menos en un 10% de los pacientes, la septal responsable no nace de la arteria descendente anterior y nace de una diagonal, como en este caso. Fíjense que se canula la diagonal, y esta es la que efectivamente está en la zona del SAM. Así que el hecho de guiar el procedimiento con microburbujas es realmente fundamental y ha cambiado la historia de este procedimiento sin duda. Como les dije anteriormente, más o menos el 10% de los pacientes tienen una septal que no nace de la descendente anterior. Más o menos, para que tengan una idea, la cantidad de alcohol se calcula por el espesor del septum, más o menos en una relación 1 a 1. Para 2.5 centímetros de septum se utilizan, por ejemplo, 2.5 mililitros de alcohol. Hay que inyectarlo lentamente y ir monitorizando la caída del gradiente y la presencia de alteraciones en la conducción, y tratar de detener la administración de alcohol cuando se produce un bloqueo de completo. Hay que tener mucho cuidado de evaluar reflujo, tratando de que el alcohol no refluya a la descendente anterior y no dañe tejido que no queremos dañar. Este es un ejemplo de cómo cae el gradiente luego de la embolización. Esto lo vamos monitorizando permanentemente. Esta caída de gradiente lo hemos visto prácticamente en el 100% de los casos. Cae prácticamente a cero inmediatamente. Después del procedimiento vuelve a subir un poquito, pero intraprocedimiento, en general, el gradiente cae prácticamente a cero. Luego del procedimiento se hace una angiografía final para documentar que no haya habido ningún problema, una disección en el tronco o en la descendente anterior, o no hayamos embolizado accidentalmente la descendente anterior. La septal que embolizamos habitualmente queda completamente ocluida. Ese es el resultado normal. Luego del procedimiento, el paciente va a UCO, generalmente con monitoreo de 48 horas. Nosotros tratamos de dejar el marcapasos transitorio por lo menos 24, y vamos monitoreando la CPK y la troponina cada 6-8 horas. Esto ya se los dije. Se considera éxito cuando reducimos el gradiente a menos del 50% del basal, y tenemos que documentar que produjimos un daño importante. Por lo menos tiene que haber un elevamiento de la CPK de 600 unidades, pero lo habitual es que suba como 1000. Esto representa más o menos un 20% del tamaño del septum y un 3 al 10% del total del tamaño del ventrículo izquierdo. O sea, realmente la magnitud del daño es importante, por eso es importante guiarlo y no dañar excesivamente. Lo habitual es que el gradiente vaya bajando luego de 6 o 12 meses de seguimiento. Esta es la evolución habitual. Fíjense cómo a partir del basal el septum se sigue adelgazando con el correr de los meses. Y esto trae aparejado también una caída del gradiente con el correr del tiempo. Incluso después de años el gradiente sigue bajando porque el ventrículo va remodelando. La fracción de eyección
por el efecto propio de la miocardiopatía, va a ir tratando de declinar con el tiempo, pero esto es importante, las mejorías sintomáticas se mantienen. Fíjense que la mayoría de los pacientes estaban en clase funcional alta, y luego de eso estos pacientes quedan en su mayoría en clase funcional 1 o 2 en el seguimiento. También pasa lo mismo con la angina, y también pasa lo mismo con la capacidad de ejercicio. Este es el resultado habitual de esta técnica. La mortalidad alejada es baja. Fíjense que a 10 años de seguimiento el 90% de los pacientes siguen con vida en la mayoría de las series. Y esto es lo que le comentaba antes. Fíjense lo que pasa, lo que fue pasando con la modificación de la técnica. Esta es una serie de casos. En los primeros 50 casos tuvieron una incidencia de bloqueo AV completo y necesidad de marcapaso del 28%. Con el advenimiento de la técnica guiada por microburbujas baja dramáticamente, y en los 579 casos subsiguientes la incidencia de colocación de marcapaso bajó al 6.5%, en global le quedó en 8.2%. Para repasar, sabemos que esta no es la única alternativa de tratamiento, y como lo dije al principio, esta es una técnica que se debe valorar como opción solamente cuando el tratamiento médico óptimo fracasa, porque el paciente sigue en muy mala clase funcional, o bien porque el tratamiento no es tolerado. Sabemos que la miomectomía quirúrgica sigue siendo el patrón oro con el cual tenemos que confrontar. Tiene 50 años de experiencia y muy buenos resultados inmediatos y alejados. Y que el marcapaso bicameral, que fue una alternativa al tratamiento en estos pacientes, no está indicado salvo que el paciente tenga bradicardia o bloqueo AV. Ya se ha desestimado como opción de tratamiento. Esto es un algoritmo que me pareció interesante, sacado de las últimas guías del American College y el American Heart sobre el tratamiento de miocardiopatía hipertrófica. Lo primero que hay que determinar si la miocardiopatía hipertrófica es obstructiva o no. Si lo tiene, hay que ver si realmente el paciente está sintomático o no. Si está sintomático, recordar la medicación que hay que evitar. Estos pacientes tienen que tener siempre buena volemia, hay que recordarles que se hidraten bien y en lo posible tratar de no medicarlos con diuréticos ni vasodilatadores. Se los medica con betabloqueantes. Si el betabloqueante no alcanza, se le puede asociar o cambiar a verapamil diazen. Si esto no alcanza, se le puede asociar a alguno de los dos disopiramida si es que está disponible. Pero si el paciente sigue sintomático, ahí se puede, bueno, ahí te da la opción de la disopiramida, y si no, ya tenés que considerar la terapéutica de reducción septal. Si el paciente es buen candidato, si no es buen candidato quirúrgico, directamente estaría indicada la ablación septal. Si el paciente es buen candidato quirúrgico, ahí ya te recomiendan evaluarlo por un team específico, un heart team o un team dedicado a cardiomiopatías, y de acuerdo a la decisión del team y la decisión también del paciente, se puede optar por una ablación septal o por una miomectomía. Vamos a repasar brevemente lo que dicen las últimas guías del American Heart y del American College. Recuerden, esto es de la guía europea, pero es para recordar las medidas generales que no tenemos que olvidar, de evitar los dilatadores venosos o arteriales, tratar de mantener el ritmo sinusal y evitar el uso de digoxina. Esto fundamentalmente para los chicos que están en formación. No tenemos que obviar esto. Fíjense que el tema de la amlodipina, después de todo lo que hicimos, se nos pasó por alto a todos con el paciente que discutimos. Entonces nunca está de más discutir cómo tenemos que manejar estos pacientes. Clase 1, iniciar tratamiento con betabloqueantes. Clase 1, si no andan los betabloqueantes, verapamil o diltiazem. Cualquier cosa me paran. Clase 1, la disopiramida, sí, con betabloqueantes o con anticálcicos no alcanza. Y acá ya entramos a los pacientes refractarios al tratamiento médico. Aquí habla de la terapia de reducción septal y no habla de cuál en pacientes que en el tratamiento médico
no logra estabilizarlo si el paciente sigue severamente sintomático o no tolera el tratamiento. Pero no te dice cuál de las dos técnicas prefiere. Nuevamente con una recomendación clase 1. En pacientes que tienen asociado alguna otra patología que requiera tratamiento quirúrgico, como por ejemplo una estenosis aórtica, una insuficiencia mitral significativa, etc., ahí definitivamente el tratamiento recomendado es el quirúrgico. O sea, lo repito, para pacientes que tienen alguna otra alteración cardíaca que necesite de corrección quirúrgica, el tratamiento definitivo no es la ablación septal, sino la miomectomía asociada al tratamiento que haya que hacer. En pacientes adultos, severamente sintomáticos y sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo para cirugía, se recomienda la ablación con alcohol, nuevamente una recomendación clase 1. Y preferentemente con una clasificación 2B se recomienda la miomectomía en pacientes que tienen hipertensión pulmonar, que tienen una aurícula izquierda muy grande o que tienen muy pobre función ventricular, sobre todo si son chicos o adultos jóvenes. Y cuando no tenemos que hacerlo, cuando está contraindicado el procedimiento, en pacientes asintomáticos, como lo dije al principio, esto es solamente un procedimiento para mejorar calidad de vida, o cuando, y otra cosa que está contraindicada es el reemplazo valvular mitral, al igual que como lo dijimos con el marcapaso bicameral, el marcapaso en alguna época se postulaba el reemplazo mitral como tratamiento de la obstrucción intraventricular. Si la insuficiencia mitral no es severa, el reemplazo valvular mitral está contraindicado. Las guías europeas prácticamente recomiendan lo mismo, así que la voy a pasar de largo. Es más o menos repetir lo mismo, coinciden bastante con las guías americanas. Y esto sí que me voy a tener un importante, esto se lo saqué de las guías americanas. Y es el requerimiento que piden las guías de experiencia para los grupos operadores. Hay una cosa que van a nombrar muchísimo las guías americanas y las guías europeas, y es fundamentalmente que la decisión la haga un grupo multidisciplinario y que el grupo operador, ya sea endovascular o quirúrgico, tenga experiencia. ¿Qué experiencia te piden? Que por lo menos hagas 10 ablaciones al año o por lo menos 10 cirugías de miomectomía al año. Ustedes fíjense que nosotros acabamos de comentar que tenemos 7 en por lo menos 8 años. Realmente es muy difícil alcanzar la experiencia que requieren las guías. Creo que ningún centro de Argentina estaría en condiciones de hacer este procedimiento si nos ajustamos a lo que piden las guías americanas. Y mucho menos, por ahí después le podemos pedir la opinión a Juani, los requerimientos que le piden a los cirujanos. Hay muchos metaanálisis publicados, más o menos todos llegan a la misma conclusión. Yo solamente les voy a comentar uno de los últimos publicados que se publicó en el 2020. Estos son los autores. Y fíjense que la ablación septal le saca un poquito de ventaja a la miomectomía, como siempre, en el momento agudo. Las complicaciones del procedimiento son un poco mayores, la mortalidad es un poco mayor, el stroke es un poco mayor en la cirugía que en la ablación septal. Por eso, inicialmente, cuando vemos los resultados agudos, a los pacientes que se ablacionaron, recuerden que acá no hay estudios randomizados, es una cosa importante que les quiero aclarar. No hay ningún estudio randomizado que compare ablación versus cirugía. Todos estos metaanálisis están realizados a partir de los resultados de series de procedimientos publicados. ¿Está? Entonces vemos que en promedio las complicaciones relacionadas al procedimiento son menores para la ablación septal que para la cirugía. Ahora sí, hay una significativa diferencia en favor de la cirugía en cuanto a necesidad de nuevas intervenciones. Esto realmente yo no sé si es una desventaja. Hacer una ablación septal sigue siendo una técnica mini-invasiva. Uno lo que puede hacer es una ablación septal. El tema prioritario es no dañar, definitivamente repetir el procedimiento no es complicado.
si realmente el éxito terapéutico no fue tal, si el gradiente no cayó demasiado, el paciente sigue sintomático, no hay demasiado problema en repetir el procedimiento. Lo que no se recomienda es embolizar más de una septal por procedimiento. Eso sí puede ser riesgoso. Por eso es lógico que se encuentre que hay más reintervenciones cuando se hace ablación septal que cuando se hace cirugía. Como dijimos, la necesidad de marcapasos permanente es mayor con la ablación septal que con cirugía, por eso el beneficio se encuentra del lado de la cirugía, más o menos en promedio, esta frecuencia es del 10%, para cirugía es menos de la mitad, está por debajo del 5%. No hay diferencias significativas en el seguimiento en cuanto a mortalidad global, esto es muy importante, y tampoco en el corto plazo, ni en el largo ni en el corto plazo se sacan significativas las dos técnicas. Los pacientes viven lo mismo, se hagan ablación septal o se operen. La mortalidad cardiovascular tampoco mostró diferencias significativas, y tampoco la muerte cardíaca súbita. Si bien el grupo ya tiende a ubicarse más del lado de la cirugía, como lo comentaba Juani, esto no llega a ser estadísticamente significativo. Tampoco hay diferencias significativas entre las dos técnicas en cuanto a la incidencia de stroke. Esto es un poco una comparación global, vemos mortalidad global, al corto y largo plazo, mortalidad cardiovascular, muerte cardíaca súbita, stroke, no hay ninguna diferencia. Las complicaciones periprocedimientos son menores con la ablación septal, las reintervenciones son mayores con la ablación septal, el marcapaso es más frecuente con la ablación septal, y lo que tiene reportado la cirugía es que tiene una una superior mejoría en cuanto a síntomas. Aproximadamente la resolución de los síntomas es del 90% con la cirugía, con la ablación septal estamos un 10% bajo, está entre el 81 y 82%. Unos comentarios finales. La ablación septal se ha convertido en una alternativa a la miomectomía quirúrgica, sin duda, pero en pacientes seleccionados. Fundamentalmente una técnica que está reservada para pacientes de edad avanzada, sobre todo si tienen comorbilidades significativas que aumenten el riesgo quirúrgico. Pero hay que también tener en cuenta, como en todo, el fuerte deseo de los pacientes para no ser operados, para no tener una cirugía a corazón abierto. Hay varios metaanálisis, pero tenemos un déficit, que no tenemos ensayos aleatorizados que comparen las dos técnicas. Y la cosa más importante que también se mencionó, la ablación con alcohol, no diría que está controvertida, sino que no está recomendada ni en niños ni en adolescentes. No sabemos los efectos a largo plazo de la cicatriz que dejamos luego de producir un infarto controlado. Por eso, tanto en niños como adolescentes, todos los expertos están de acuerdo que la miomectomía quirúrgica es el tratamiento de elección. Bueno, eso es todo. Bueno, muy bueno, Claudio, la verdad, aprendimos un montón. Yo lo que quería comentar es que te estaba silenciado de la paciente que habías hecho, que se fue con el marcapasos, que la mejoría es franca. Tuve 2 contactos ya con ella, está feliz. Hay que ver, muy importante, ver si le baja algo la presión pulmonar, porque esta paciente tenía hipertensión pulmonar severa, que también hubiese sido una causa de contraindicación quirúrgica. Pero bueno, está para venir la semana que viene y la valoraremos. Si hace falta, por ahí se la mando a Carlito que le repita el ecodoppler. Pero bueno, muy buena tu charla, la verdad que yo aprendí mucho. Muy bueno. Muy bueno, gracias. Excelente, Claudio. Excelente, muchas gracias. Muy bueno. Bueno, muy bien. Bueno. Muchas gracias a todos. Si no hay preguntas, entonces ya nos vamos despidiendo. Nos vemos. Bye, bye. Hasta luego. Chau, chau.